No sabía con qué claridad mi familia me había puesto en un ranking hasta que mi mamá lo dijo en voz alta durante la cena. No estaba enojada, no estaba emocional, solo tranquila. La familia de tu hermana siempre va primero. Tú siempre vas al final. Mi papá asintió como si fuera matemática básica. Mi hermana sonrió con suficiencia mientras bebía su vino. No lloré. No discutí. Solo dije, bueno saberlo. Porque algo se rompió en ese momento. No mi corazón, sino mi lealtad. Antes de contarte lo que hice después, tómate un segundo para darle like, suscribirte y comentar desde donde estás escuchando. Y dime, ¿alguna vez te has dado cuenta de que eras el último en tu propia familia? Mi nombre es Mía, y durante la mayor parte de mi vida aprendí cuál era mi lugar sin que nadie se sentara a explicármelo. Sin discursos, sin reglas pegadas en el refrigerador, solo patrones. Patrones silenciosos, de esos que solo reconoces después de que ya te formaron. Crecí en una casa en Denver que por fuera se veía normal, césped bien cortado, pintura neutral, fotos familiares junto a la puerta principal. Pero si te quedabas quieto el tiempo suficiente dentro de esa casa, podías sentir cómo se movía la atención, cómo fluía rápidamente hacia una persona y cómo se ralentizaba, se diluía antes de llegar a mí. Mi hermana tenía una gravedad que yo no tenía. Las conversaciones se inclinaban hacia ella. Los planes se hacían alrededor de su agenda. Cuando algo salía mal, todos corrían. Cuando algo salía bien, lo celebraban en grande. Yo aprendí temprano que mi papel era distinto. Yo era la que no necesitaba mucho. La que podía con todo. La que todos describían como fuerte, como si fuera un halago y no una advertencia. No crecí sin amor. Esa es la parte complicada. Me querían en teoría, en palabras de ánimo, en frases como vas a estar bien o eres muy independiente. Un amor que sonaba generoso, pero que venía con una condición no dicha: no pidas más, no ocupes espacio, no nos necesites como ella. Lo noté en momentos pequeños. Mañanas de cumpleaños donde mi pastel venía del súper de camino a casa, mientras que el de ella se encargaba con semanas de anticipación. Viajes familiares donde mi maleta se quedaba en el closet porque era mejor que yo ahorrara para la escuela. Días de graduación donde yo tomaba fotos para todos los demás y me quedaba a un lado sosteniendo chamarras, viendo cómo los momentos importantes pasaban sin mí en el encuadre. Cuando me fui al college comunitario, nadie lloró en el aeropuerto. De hecho, no hubo aeropuerto, solo un abrazo rápido en la entrada de la casa y un recordatorio de que llamara cuando llegara. Pagué mis propios estudios, trabajé turnos extra, aprendí a estirar el dinero y el tiempo porque tenía que hacerlo. Y cada vez que me iba bien, reforzaba en silencio la historia que mis papás se contaban a sí mismos. ¿Ves? Está bien, no nos necesita. Años después, cuando me mudé a Seattle por trabajo, el patrón no cambió. Las llamadas eran cortas. Las actualizaciones sobre mi vida se reconocían y luego se desviaban. ¿Cómo va el trabajo? Ah, qué bueno. ¿Supiste por lo que está pasando tu hermana ahorita? Me volví experta en escuchar, en apoyar, en mantener la calma mientras mi propia vida se desarrollaba a un lado. Para cuando llegó esa cena, la cena donde mi mamá finalmente dijo las palabras en voz alta, yo ya sabía dónde estaba parada. Lo que me sorprendió no fue el ranking. Fue lo cómodos que estaban al decirlo. Como si siempre hubiera sido obvio, como si yo hubiera estado de acuerdo, y tal vez, de alguna forma silenciosa, lo había estado. Después de esa cena, en la superficie nada cambió. Y ese era el punto. Mis papás no llamaron para saber cómo estaba. Mi hermana no se disculpó. La vida siguió suave, sin interrupciones, como si no hubieran dicho en voz alta lo que siempre había sido implícito. Pero algo sí cambió en mí. Las peticiones siguieron llegando, como siempre. Un mensaje de mi mamá preguntando si podía cuidar a los niños solo un par de horas. Un comentario casual sobre cuentas acumulándose, dicho con la ligereza de un reporte del clima. Mi hermana reenviando un mensaje sobre un pago que accidentalmente rebotó, seguido de un emoji riéndose. Nadie pedía nada directamente. Nunca lo hacían. La suposición era suficiente. Me di cuenta de lo automáticas que habían sido mis respuestas antes. Claro, no hay problema.
Yo veo cómo le hago. Esta vez, no contesté de inmediato. Al principio se sintió mal, como si estuviera rompiendo una regla invisible. Veía cómo se encendía la pantalla de mi celular y sentía ese tirón familiar en el pecho, el reflejo de arreglar las cosas antes de que se complicaran. En lugar de eso, dejé el teléfono sobre la mesa. Me terminé mi café. Fui a trabajar. Viví mi día. Y nada explotó. Esa realización fue inquietante. El mundo no se vino abajo porque no intervine de inmediato. No hubo emergencias, no hubo desastres, solo silencio. Luego llegó un segundo mensaje, después un tercero, más directo. ¿Estás bien? Has estado muy callada. Estaba callada porque estaba poniendo atención. Empecé a ver mi propia vida con la misma claridad que aplicaba en mi trabajo, mis finanzas, mi agenda, mi energía. Me di cuenta de cuánto de todo eso había sido asignado silenciosamente a los demás. Dinero que se iba en pequeñas cantidades regulares. Tiempo que mantenía flexible por si acaso. Planes a los que nunca me comprometía del todo porque alguien podría necesitarme. Así que empecé a separar las cosas. No de forma dramática, no con anuncios, solo de manera práctica. Moví dinero a cuentas que eran solo mías. Cancelé accesos compartidos. Dejé de cubrir pequeños pagos que nunca se habían hablado, solo se daban por hecho. Cuando mi hermana me preguntó si podía cubrirla por ahora, le respondí con un simple, no puedo. Sin explicación, sin disculpas. La reacción fue inmediata. Mi mamá llamó, con la voz tensa, una preocupación que sonaba más a confusión que a miedo. ¿Todo está bien? Te noto distante. Le dije la verdad. Solo estoy ocupada. Hizo una pausa, como esperando el resto de la frase. Cuando no llegó, ella misma llenó el silencio. Sabes que tu hermana está bajo mucha presión ahorita. Sí, lo sabía. Siempre lo había sabido. Lo que estaba empezando a entender era que saberlo no lo convertía en mi responsabilidad. Ese fue el punto de quiebre. No una pelea, no una declaración dramática, solo el momento en que entendí que ser la fuerte se había convertido en una excusa conveniente para que los demás dejaran de cargar con su parte. No sabía entonces que tan pronto pondrían a prueba ese límite, pero estaba a punto de averiguarlo. La llamada llegó una tarde entre semana, justo cuando estaba terminando una reunión. Lo escuché antes de que dijera una sola palabra. Ese filo en la voz de mi mamá, tenso, apresurado, el sonido de alguien intentando mantenerse tranquila mientras pisa terreno inestable. Tenemos que hablar, dijo. ¿Puedes venir este fin de semana? No explicó más. No hacía falta. Para entonces ya había aprendido el idioma. Cuando mi familia usaba urgencia sin detalles, significaba que algo había salido mal, algo caro. Cuando llegué a Denver, la casa se sentía más pesada de lo que recordaba. El aire, viciado. La mesa de la sala enterrada bajo montones de sobres y papeles sueltos, recibos, avisos, estados de cuenta, impresiones con aspecto lo suficientemente oficial como para dar miedo. Mi hermana estaba sentada rígida en el sillón, brazos cruzados, la mirada fija en el suelo. Mi papá evitó mi mirada por completo. No me preguntaron cómo estaba. Nunca lo hacen en momentos así. Mi mamá empezó a hablar rápido, las palabras atropellándose unas a otras, una decisión de negocio que no salió bien, pagos retrasados, algunos contratos firmados con optimismo y muy poco margen de error. Usaba la palabra temporal una y otra vez, como si repetirla pudiera volver la verdad. Escuché sin interrumpir, con las manos dobladas sobre el regazo, como siempre había hecho. Luego vino la pausa. La inhalación colectiva. El momento en que todos me miraron. Bueno, dijo mi papá al fin, aclarándose la garganta, tú estás en una situación estable. No tienes hijos. Puedes manejar esto mejor que la mayoría. Ahí estaba. La suposición. La expectativa disfrazada de lógica. No dijeron las palabras directamente, pero no hacía falta. Esperaban que yo cubriera el hueco, que suavizara la crisis, que hiciera que los números cuadraran como siempre lo había hecho. Mi hermana levantó la mirada entonces. Por un instante, vi miedo cruzarle el rostro,
antes de acomodarse en otra cosa. Alivio. Como si la solución acabara de entrar por la puerta. No respondí de inmediato. En lugar de eso, hice una pregunta. ¿Y cuál es el plan si no lo hago? La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Mi mamá se veía herida. Mi papá, confundido. Mi hermana, en pánico. Era como si hubiera hablado en un idioma que no reconocían. No ayudar nunca había sido parte de la ecuación. Si necesito tiempo, dije con calma. Para entender todo. Asintieron demasiado rápido. Agradecidos. Seguros. Asumieron que tiempo significaba que estaba calculando cuánto podía dar, no si lo haría. Esa noche, de vuelta en mi cuarto de la infancia, me quedé mirando el techo y sentí algo asentarse dentro de mí. Una determinación que no venía del enojo, sino de la claridad. A la mañana siguiente hice 2 citas. Una con mi terapeuta. Otra con un asesor legal. Si iba a meterme en ese desastre, no sería como la red de seguridad de la familia. Sería bajo mis términos. Cuando regresé el siguiente fin de semana, no llegué con respuestas. Llegué con claridad. La casa se veía igual que siempre, pero la energía era distinta, más tensa, desesperada, ese silencio que aparece cuando la gente está esperando ser rescatada. Los papeles seguían sobre la mesa, ahora más ordenados, apilados como si alguien hubiera intentado hacer que el caos pareciera manejable. Recibos aquí, pagos allá, algunos contratos sujetos con clics, las esquinas dobladas por manos nerviosas. Mis papás ya estaban sentados. Mi hermana estaba a su lado, y su esposo rondaba cerca de la puerta, como si no supiera si era bienvenido en el cuarto donde se estaba evaluando el daño. Nadie sonrió cuando entré. Nadie ofreció café. Mi mamá rompió el silencio. De verdad nos alegra que hayas venido, dijo, con las manos apretadas en el regazo. Su voz tenía esa suavidad frágil que conocía bien. El tono que usaba cuando necesitaba algo, pero no quería decirlo en voz alta. Me senté despacio y puse mi bolsa a mis pies. Hablemos, dije. Mi papá se aclaró la garganta y empezó una explicación que ya había escuchado. La caída del mercado, los retrasos, el mal momento. Hablaba como alguien que había ensayado su caso toda la semana, esperando que la seguridad reemplazara la responsabilidad. Mi hermana asentía, con los ojos brillosos, agregando de vez en cuando algún detalle sobre el estrés, los niños, o como nada de esto se suponía que pasara. Eventualmente, las palabras se acabaron. Entonces mi mamá se inclinó hacia adelante. Solo necesitamos ayuda para pasar esta parte, dijo. Hasta que las cosas se estabilicen. ¿Cuánto? Pregunté. Parpadeó. Mi papá dudó. Mi hermana inhaló con fuerza y respondió por ellos. Una cifra redondeada, pesada, pronunciada con cuidado, como si decirla de cierta forma pudiera hacerla sonar más pequeña. ¿Y después de eso? Pregunté. ¿Cuál es el plan? Mi papá frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Me refiero, dije con voz pareja, a que va a cambiar para que esto no vuelva a pasar. La pregunta cayó mal. La expresión de mi mamá se tensó. Mía, este no es momento de interrogarnos. Asentí lentamente. Entonces tampoco es momento para que yo escriba un cheque. El ambiente cambió. Mi hermana se incorporó. Somos familia, dijo, elevando la voz lo suficiente para cargarla de emoción sin convertirla en acusación. Esto no se trata de planes. Se trata de ayudar. ¿Ayudar a quién? Pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. A nosotros. Miré alrededor del cuarto. ¿Y quién me está ayudando a mí? Nadie habló. Mi papá se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Estás en una posición diferente, dijo. No tienes las mismas responsabilidades. Eres soltera. Estás estable. Puedes permitirte intervenir. Ahí estaba otra vez. La lógica que había escuchado toda mi vida. La matemática que siempre terminaba conmigo absorbiendo el costo.
Puedo permitirme intervenir, dije con cuidado, porque he pasado años planeando mi vida como si nadie fuera a atraparme si me caía. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. No sabíamos que te sentías así. La miré fijamente. Y sí lo sabían. Solo que no pensaron que importara. El silencio regresó, pero esta vez no era confusión. Era incomodidad. Metí la mano en mi bolsa y saqué una carpeta, deslizándola sobre la mesa entre nosotros. El movimiento fue lento, deliberado. Todas las miradas la siguieron. Que esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije. Y así es como. Mi papá fue el primero en abrir la carpeta. Frunció el ceño mientras leía la primera hoja, luego la siguiente. Mi mamá se inclinó sobre su hombro. Mi hermana estiró el cuello, el color se le fue del rostro. Esto es un préstamo, dijo mi papá, seco. Sí, respondí. Con términos claros. Mi hermana negó con la cabeza. ¿Por qué hay condiciones? Porque esto no es una donación por emergencia, dije. Es ayuda estructurada. La voz de mi mamá tembló. Y no confías en nosotros. Confío en los patrones, respondí en voz baja. Y este patrón ha estado presente toda mi vida. Las condiciones no eran crueles. No eran castigos. Eran prácticas. Había que vender activos antes de que cualquier dinero cambiara de manos. Los gastos debían documentarse. No habría nuevos compromisos financieros sin pruebas de sostenibilidad. Terapia familiar, no como sugerencia, sino como requisito. Y un acuerdo por escrito de que mi nombre, mi crédito y mi futuro nunca volverían a asumirse como respaldo automático. Mi papá empujó la carpeta lejos de él. Esto es frío, dijo. Así tratan los bancos a la gente. Asentí. Entonces trátenme como un banco, porque cuando necesitaron apoyo emocional, yo era familia. Cuando necesitaron dinero, yo era infraestructura. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. ¿Entonces ahora nos estás castigando? Negué con la cabeza. Estoy deteniendo el castigo hacia mí. Ella miró a nuestros papás y luego volvió a verme. Si no nos ayudas, lo perdemos todo. Sostuve su mirada. Si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas, imposibles de negar. Mi mamá estiró la mano hacia la mía, luego dudó, como si ya no estuviera segura de tener ese derecho. Nunca quisimos que te sintieras la última. Retiré la mano con suavidad. Pero lo hicieron. Y lo dijeron en voz alta. Nadie discutió eso. Mi papá miró los papeles, la mandíbula tensa. Entonces esto es todo, dijo. Firmar o hundirnos. No, lo corregí. Esto es crecer o repetir. El tiempo se estiró. Pasaron minutos. Mi hermana se secó las mejillas, su esposo caminaba de un lado a otro detrás de ella. Mis papás susurraban entre ellos en tonos bajos y urgentes. Por primera vez en mi vida, no me pesaba el silencio. No ofrecía soluciones. No suavizaba bordes. Esperaba. Finalmente, mi papá levantó la vista. Y necesitamos tiempo. Asentí. Tienen 24 horas. Mi hermana levantó la cabeza de golpe. ¿Eso es todo? Y eso es todo, dije, poniéndome de pie. Mañana regreso. O avanzamos con esto, o no avanzamos en absoluto. Cuando me dirigía a la puerta, mi mamá dijo mi nombre. Si decimos que no, preguntó, con la voz quebrada, ¿te vas a ir? Me detuve con la mano en la perilla. No me estoy alejando de ustedes, dije. Estoy caminando hacia mí. Al día siguiente, cuando regresé, los papeles estaban firmados. No hubo discursos. No hubo disculpas envueltas en excusas. Solo firmas temblorosas y rostros cansados. El alivio en la habitación era real, pero también lo era la pérdida. Algo había cambiado de forma permanente. Mientras recogía mis cosas para irme, mi hermana me miró de una manera distinta a como lo había hecho nunca.
No con superioridad. No con expectativa. Con incertidumbre. Y por primera vez, eso no era un problema que yo tuviera que resolver. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en pasos silenciosos, cada uno más pesado que el anterior. El primer cambio fue práctico. Se enlistaron activos. Se cancelaron suscripciones. Los gastos comenzaron a registrarse en lugar de ignorarse. Los números dejaron de ser abstractos y se convirtieron en límites. Mis papás redujeron primero sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa. Y eso, por sí solo, cambió el tono de cada conversación. La terapia familiar empezó unas semanas después. Incómoda al principio. Defensiva. Mi papá hablaba con frases cuidadosas, como si temiera decir algo mal. Mi mamá lloraba más de lo que hablaba. Mi hermana se sentaba rígida, con los brazos cruzados, como si la responsabilidad fuera un idioma que nunca le enseñaron. Yo escuchaba más de lo que hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de mi realidad. La verdad ya estaba escrita, firmada y acordada. Con el tiempo, pasó algo inesperado. El pánico se desvaneció. La urgencia se suavizó. Sin que yo absorbiera silenciosamente las consecuencias, los demás tuvieron que cargar con su parte. Mi hermana aprendió a convivir con la incomodidad en lugar de pasársela a alguien más. Mis papás dejaron de usar frases como ya veremos cuando en realidad querían decir Mía lo va a arreglar. La relación no sanó de forma dramática. No hubo momentos de película. No hubo transformaciones repentinas. Pero hubo espacio. Espacio donde antes vivía la culpa. Espacio donde antes la obligación me oprimía el pecho. De vuelta en Seattle, mi vida se sentía más estable, más ligera. Me concentré en mi trabajo. Dormía mejor. Dejé de tensarme cada vez que mi teléfono vibraba. Cuando mi mamá llamaba, era para preguntarme cómo estaba, no qué podía hacer. Cuando mi hermana escribía, el mensaje no venía seguido de una petición. El cambio más grande no fue el de ellos. Fue el mío. Dejé de sentirme responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien. Dejé de correr para probar mi valor resolviendo problemas que no eran míos. Aprendí que los límites no borran el amor. Definen el espacio donde puede existir sin destruirte. Una noche, sentada sola en mi departamento, me di cuenta de algo simple y profundo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que me eligieran. Ya me había elegido a mí. Y eso lo cambió todo. Durante mucho tiempo pensé que ser la última en mi familia significaba que tenía que esforzarme más, dar más, hacer menos ruido. Estaba equivocada. Ser la última nunca fue una posición por la que valiera la pena luchar. Fue una señal para salirme de la fila por completo y construir una vida donde mi valor no dependiera del sacrificio. Si esta historia te resultó incómodamente familiar, quiero que sepas que no estás solo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dime desde dónde estás escuchando. Y si historias como esta te ayudan a respirar un poco más tranquilo, suscríbete para no perderte la siguiente.